Bien, ahí estamos. Bueno, bueno, bienvenidas y bienvenidos a este primer diálogo en interdisciplina de este año. Intentamos hacer varios diálogos en el año y en esta oportunidad tenemos a Sandra Baita. Vamos a pedir que se silencien para... Hace eco, ¿no, Agus? Sí, vamos a necesitar que quienes... Ceci, fíjate si vos también no tenés abierto YouTube. No, YouTube no tengo abierto. Bueno, entonces les vamos a pedir al resto de las personas que por favor, si tienen abierto los micrófonos, los cierren. Ahí se escucha mucho mejor, ¿no? Sí, ahí Sí. parece que Ahora sí. eso. Ahora sí, Sí. perfecto. Bien. Yo quedo atenta a Bueno, los ingresos, así puedes continuar, Ceci. dale, genial, sí, ahí hay varios. Bueno, en esta oportunidad la tenemos a Sandra Baita en diálogos denominados trauma asociado a situaciones de negligencia. Agradecemos, bueno, que Sandra haya aceptado esta invitación. Para nosotras es realmente una alegría tenerla. Este es un espacio donde nos encontramos durante una hora a pensar en un espacio ameno, en un espacio amigable el campo de las infancias, adolescencias y familias para poder seguir interrelacionando la práctica y la teoría a los fines de generar, de seguir generando buenas prácticas. Así que, bueno, tenemos gente de España, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Uruguay. Así que, bueno, si se puede llamar, no sé, nos ha pasado ya en otros diálogos, pero creo que este es el primer diálogo tan internacional. Así que, bueno, una alegría. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ustedes por la invitación. Agus, ¿querés Bien, bueno. presentarla? Si quienes no la conocen, que se lo Presento, comento. sí, sí, ahora presento a nuestra invitada. Antes de decirles, la mayoría de ustedes nos conocen, Interdisciplina es una asociación civil donde trabajamos justamente interdisciplinariamente para pensar esta realidad compleja e intentar promover los buenos tratos en las infancias y adolescencias, acompañando desde la perspectiva de derechos humanos, que por supuesto es perspectiva de género y perspectiva generacional a las familias. Diálogos en Interdisciplina es un espacio donde además se caracteriza por esto que decía Cecilia, por intentar ser un espacio ameno, un espacio cálido de intercambio, que sea el puntapié, apenitas como esas preguntas, esas palabras que puedan multiplicar, que puedan generar curiosidades para salir a buscar, a profundizar. Y para nosotras es siempre un honor, y este es también el caso, recibir a personas a las cuales les abrimos nuestra casa, admiradas por su tarea de sentirse convocadas a pensar la práctica críticamente, a buscar herramientas innovadoras, que tengan la potencia de articular, el deseo de articular, de pensar creativamente con otros y con otras, y que busquen una coherencia con la propia práctica. Por eso es que siempre nuestros invitados y nuestras invitadas o los equipos, digamos, tienen una pata en la práctica y una pata a nivel de lo académico, el pensamiento, la escritura. Bueno, este es también el caso de Sandra Baita. Nos pidió que la presentemos muy brevemente, lo cual es difícil por su larga trayectoria, pero diremos que es psicóloga clínica, terapeuta y supervisora de EMDR, docente de prestigiosas formaciones de habla hispana y escritora de libros de, bueno, diversas temáticas, ustedes la deben conocer, libros para profesionales y también tenemos, al menos en nuestra biblioteca, un libro precioso pensado para familias y niños sobre disociación. Así que muchas gracias, Sandra, nuevamente, y ahora sí te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, como esto es un diálogo, entonces eh, vamos a dialogar, ¿sí? Es una fortuna poder hacerlo de esta manera y verles la cara y no entrar en esta cosa de entrar y salir del PowerPoint y ese tipo de cosas que a veces que tienen mucho de organizador, pero que también son disruptivas. Entonces vamos a tratar de aprovechar esta posibilidad de vernos.
y de poder pensar un poco el tema de la negligencia. Eh, yo digo que la negligencia es un poco como la cenicienta de los malos tratos, porque cuando yo empecé a trabajar en maltrato hace mucho tiempo atrás, la negligencia era como lo que venía, a veces llegaba, aparecía, pero siempre se le ponía mucho el foco a otras formas de malos tratos. Y a lo largo de los años lo que fuimos descubriendo es que en realidad la negligencia tiene efectos que pueden llegar a ser incluso mucho más devastadores que las formas de maltrato que hacen mucho más ruido, que son básicamente el abuso sexual y el maltrato infantil, el maltrato físico, perdón, ¿no? Específicamente. Si bien todas las formas de malos tratos hoy sabemos que tienen impactos a nivel del desarrollo, que ese impacto puede ser diferente dependiendo de el tipo de maltrato, el momento en el que el maltrato ocurra, el tiempo que el maltrato lleva ocurriendo. Pero si nosotros tuviéramos que explicarle a alguien que no sabe qué es la negligencia, la manera más fácil de explicarla y rápida sería decir que la negligencia es una omisión de cuidados, implica una omisión de cuidados. De hecho, etimológicamente significa eso, ¿sí? Significa que algo que tenía que hacerse no se hizo. Y de hecho es una palabra, entonces es un concepto que desde esa perspectiva lo aplicamos a múltiples áreas. Ahora, si nosotros lo bajamos al trabajo específico con población infanto-juvenil, cuando estamos hablando de negligencia, estamos hablando de una forma de maltrato que ocurre mayoritariamente dentro de los contextos de cuidado familiar y que a su vez tiene distintas presentaciones. Hay una forma de negligencia que es física, que tiene que ver con no proveer de los cuidados necesarios a nivel de las necesidades básicas como son la alimentación, el vestido, el techo, cuando existen los recursos y las posibilidades para hacerlo. Esto es muy importante. Yo empecé a trabajar en esta temática en el año 93, o sea, salí de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y aterricé en el maltrato, en el aeropuerto del maltrato. Y algunos años después, a raíz de distintas cuestiones que ocurrían en la Argentina a nivel socioeconómico, que como todos sabemos tenemos un deporte por ir cambiando las condiciones socioeconómicas, y una serie de cambios legislativos que hubo, empezó a circular de una manera así como esas cosas que se van repitiendo, ¿sí? Sin que queden necesariamente asentadas en el papel, una frase que era que no se podía judicializar la pobreza. Y esto venía de la mano de pensar y de circunscribir la idea de que cuando aparecían situaciones de maltrato de cualquier tipo en contextos vulnerables, ¿sí? Socioeconómicos vulnerables, en realidad la condición generadora de esas formas de maltrato eran estas condiciones socioeconómicas. Y eso es un reduccionismo muy grande, porque la realidad es que las condiciones socioeconómicas son factores de riesgo potenciadores de, pero si nosotros pensáramos que esto es así, entonces el maltrato ocurriría pura y exclusivamente en las condiciones socioeconómicas más vulnerables, y esto no es así. Pero por supuesto es donde era mucho más fácil ver determinadas cosas. Entonces, algo que es muy importante identificar es que nosotros vamos a hablar de negligencia incluso en contextos socioeconómicos vulnerables, cuando estos cuidados físicos que podrían existir, porque aun cuando la familia no tenga el recurso, está el recurso accesible dentro de su comunidad, estos cuidados no se cumplen. Hay una forma de negligencia también que es formativa. Y esta forma de negligencia formativa incluye tanto lo que tiene que ver con lo educativo, ¿sí? No mandar a los chicos al colegio, van y no van, pasan más tiempo fuera del colegio que dentro del colegio, pero también hay una cuestión formativa que tiene que ver con de qué manera enseñamos a los chicos a vivir en la sociedad. Es decir, el ser humano es un ser social. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tomar la decisión de si queremos o no queremos vivir en un contexto en el cual determinadas normas de convivencia y de respeto por el otro se cumplan, porque también vienen de vuelta e implican que el otro también está de alguna manera obligado a respetarme a mí.
Y en esto se incluyen desde transgresiones menores hasta transgresiones un poco más fuertes. También hay una forma de negligencia que es una forma de negligencia médica y que tiene que ver con privar de cuidados médicos que son necesarios, desde controles hasta cuidados de salud frente a una situación de enfermedad, nuevamente cuando los recursos para poder hacer esto están disponibles. Y también hay una forma de negligencia que es la negligencia afectiva. Y la negligencia afectiva implica básicamente omitir toda aquella acción que implica generar un ambiente emocional, un ambiente afectivo en el cual cuando una criatura necesita consuelo, necesita confort, necesita que la calmen, hay alguien dispuesto a hacerlo, pero también cuando esa criatura necesita interacción, necesita contacto, necesita que se la valore por lo que hace, que se la felicite, que se esté maravillados porque se pueden parar, maravillados porque hicieron un castillo de arena aunque se caiga a los 5 minutos, eso tampoco está. Entonces, básicamente, la negligencia implica que falta una cantidad de experiencias que debieran estar para poder organizar el desarrollo de la manera más armónica posible. Es una forma de maltrato por omisión, ¿sí? El resto de las formas de malos tratos que conocemos son por comisión. Y la negligencia es una forma de maltrato por omisión que tiene, digamos, habría una negligencia elevada a la enésima potencia que es el abandono, ¿sí? El abandono es directamente que se encargue otro. Ahora bien, el punto es, si nosotros queremos cruzar esto con la palabra trauma también tiene un origen etimológico y viene de el griego y significa herida. Para los griegos el trauma era una herida que ocurría en el cuerpo y en el alma. Después nosotros nos encargamos de dividirla y dejamos el trauma en principio como una herida pensado para los traumatólogos, ¿sí? Y como una herida pensada para los psicólogos. Entonces había una herida en el cuerpo y había también una herida en la mente. Lo que nos dice la psicotraumatología es que cuando nosotros queremos hacer a la palabra trauma más abarcativa, esa herida en realidad ocurre en múltiples dimensiones. Ocurre a nivel de la mente, pero también ocurre a nivel del sistema fisiológico, ¿sí? Nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso tiene que adaptarse a determinadas heridas que ocurren de manera recurrente, ¿sí? A diferencia del traumatólogo que tiene que arreglar una fractura que ocurrió una vez, este tipo de heridas son heridas que nosotros tenemos, nos encontramos con heridas que se han generado una sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Entonces, hay un poco de discusión acerca de si podemos hablar de trauma por negligencia cuando pensamos que el maltrato o el abuso sexual también son experiencias traumatogénicas. Incluso hay toda una investigación alrededor de un diagnóstico que se propuso para incluir en el DSM-5, que no lo aceptaron, pero eh, estamos haciendo todo lo posible para que se incluya, que es el trastorno traumático del desarrollo, que plantea que hay dos criterios de exposición que se tienen que dar en conjunto y que son los que justamente reúnen muchos de los chicos de los cuales que de alguna manera nos convocan hoy acá. Y por un lado, en uno de estos criterios, ellos lo que colocan es a lo que llaman distintas formas de victimización interpersonal, donde ubican al maltrato físico, donde ubican al abuso sexual, donde ubican el ser testigos de la violencia que un progenitor ejerce sobre el otro progenitor. Y hay un segundo criterio, ¿sí?, de exposición que lo denominan la disrupción en el sistema del apego. Es decir, el sistema, la base esencial del sistema de cuidados, lo que va creando una suerte de esqueleto emocional, afectivo, de representación de uno mismo y de las relaciones con los otros, está completamente desarticulada. Y ahí es a donde juega el rol de los cuidadores. Y ahí ubican a la negligencia.
Entonces es como si dijeran, se tienen que dar estas dos cosas para que se presente una determinada sintomatología y tengamos un trastorno traumático del desarrollo. Lo cierto es que la negligencia es algo así como una especie de hilo que se va cruzando entre medio de otras formas de malos tratos. Pero si nosotros la quisiéramos mirar de manera aislada, la diferencia fundamental que tiene la negligencia con el resto de los malos tratos es que es silenciosa. Incluso si nosotros quisiéramos entender el impacto de la negligencia que tiene en estos chicos y en estos adolescentes, e incluso en los pacientes adultos, primero vamos a tener que despejar el ruido que hacen las otras formas de maltrato. Y generalmente lo que nosotros hacemos es le prestamos atención mucho más al ruido que a la ausencia de ruido. Y la ausencia de ruido se manifiesta de múltiples formas. ¿Y por qué digo ausencia de ruido? Digo ausencia de ruido porque de alguna manera las otras formas de malos tratos, las formas activas por comisión de maltrato, lo que tienen es que producen, ¿sí? Es como que, como si dejaran una huellita clarita, ¿no? Entonces es, me pegaban, me encerraban, me insultaban, me tocaban, incluso pacientes que a lo mejor pueden tener olvidadas estas experiencias, en algún momento recuperan estas experiencias o trozos de estas experiencias y hay una huella, hay algo. La negligencia es como el negativo de la foto. En las épocas en las que no sacábamos fotos con celular, ¿se acuerdan? Esas épocas viejas en que había que ir a revelar el rollo y uno se quedaba después con los negativos y trataba de adivinar qué era lo que había en esa fotografía. Eso es la negligencia. La negligencia es eso otro que está ahí atrás y que tiene que ver más que nada con cosas que debiera haber habido y no hubieron. Pero mientras ese chico está creciendo, no tienen ni idea de que eran cosas que tendría que haber habido. Es como que faltan y no están. Y muchas veces lo que sucede es que se empieza a registrar como algo que faltó, se le empieza a hacer como, se empiezan a delinear los bordes de eso que faltó por comparación. Es decir, ajá, resulta ser que hay otro que tiene algo que yo no tengo y yo quiero eso. Pero en realidad no es que yo sé que lo quiero porque no lo tuve. Hay algo que me dice que tengo que tenerlo. Entonces voy y me apropio de eso. Y no le pueden poner un nombre, no pueden decir, bueno, lo que pasa es que en realidad vos tenés que entender que yo lo que quería era tener este juguete porque nunca tuve un juguete. En realidad, ese subtítulo lo ponemos nosotros. Y lo que es muy difícil para pacientes adultos que a lo mejor pasaron por situaciones de educación, incluso educación terciaria o universitaria, muchas veces es muy difícil para las personas adultas ponerle un nombre a eso que les faltó. Imaginemos entonces lo que significa para chicos y adolescentes que a lo mejor tuvieron muchísimas faltas, porque además una de las características de la negligencia es que por más que la podamos clasificar en distintos tipos de negligencia, muchas veces ocurren también varias formas de negligencia al mismo tiempo, combinadas a su vez con distintos tipos de malos tratos. Entonces lo que va pasando es que nosotros vamos descubriendo sobre la marcha qué cosas estuvieron faltando. Y cuando descubrimos sobre la marcha qué cosas estuvieron faltando, hay una cosa que es sumamente interesante y es que ahí la psicología tiene mucho menos que hacer que a la hora de ir a reparar la herida del recuerdo del maltrato que se sufrió. Porque lo primero que tiene que crear es una conciencia de que ahí, esto que te está pasando, esto que estás buscando tan desesperadamente, tiene que ver con que no estuvo, con que no lo tuviste. Hace poco estaba trabajando con una nena y lo que tratábamos de ver era hacia adentro de su cabeza las necesidades más importantes. ¿Cuáles eran sus necesidades más importantes? Que era la necesidad de sentirse querida, la necesidad de que le creyeran, la necesidad. Y lo que puso primero y principal por encima de todo fue la seguridad de que nunca me va a faltar nada.
Y yo me quedé dura, porque yo esperaba que ella pusiera en primer lugar que su mayor necesidad era estar segura de que siempre la iban a querer, de que nunca iban a dejar de quererla, de que nunca la iban a abandonar. Porque además eso es algo que estábamos todo el tiempo hablando y trabajando. Y acá es a donde a mí me gustaría incluir otra forma de negligencia, que es la forma de negligencia de la que menos se habla. Y yo no sé si es que es la forma de negligencia que menos se habla porque nos convoca de alguna manera a todos, si es la forma que menos negligencia se habla porque no sé si hay alguien que le interese investigar demasiado por qué ocurre esa forma de negligencia, pero es una forma de negligencia que también es un maltrato. Y es una forma de negligencia que a mí me pasa cuando yo estoy trabajando con los chicos aquí, que en algún momento aparece la pregunta de ¿por qué tardaron tanto tiempo en sacarme de ahí? Y es la negligencia de la intervención. En Argentina recientemente tuvimos dos casos muy cercanos uno de otro, bueno, más de dos. Anoche estaba cenando en mi casa y entonces en mi familia, toda gente normal, nada que ver con la psicología, mi marido me dice, ¿te enteraste de lo que pasó en Mendoza? Le dije no, y entonces acto seguido me contó la nueva escena del horror, ¿sí? Y las escenas del horror son las que a nosotros más nos impactan y que tienen que ver cuando nos enteramos de que una criatura murió a manos de la madre y el padre, la madre y el padre o alguien del contexto familiar. Y cuando nos enteramos que esa muerte violenta no fue producto de un impulso que agarró de golpe a un grupo de personas completamente normales que funcionaban armónicamente, sino que son el corolario de una cantidad de acciones de violencia que vinieron ocurriendo antes y que en mayor o menor medida se conocía que estaban ocurriendo. Y de la negligencia de la intervención nadie habla, salvo los que la padecen. Y les puedo asegurar que, y seguramente muchas de las personas que están acá les debe haber pasado algo parecido, cuando esas personitas que padecieron la negligencia de la intervención preguntan, es muy difícil contestarles. Yo ayer estaba tratando de explicarle a un chico cómo funciona el sistema, ¿sí? Entonces, yo lo que le explicaba era que para que un chico, por ejemplo, que está institucionalizado pueda ser adoptado, es necesario que primero se determine que su papá, su mamá o su papá y su mamá ya no tienen más derechos como padres sobre ese chico. A lo cual entonces él con muchísima lógica me decía, bueno, pero es que si vos estás en un lugar como ese, quiere decir que esos padres ya no tienen más ningún derecho sobre uno. Claro, pero es que eso lo tiene que decidir un juez. Y él me miraba y me decía, pero es que yo no entiendo por qué lo tiene que decidir un juez. ¿No es lógico? Y yo le decía, sí, es lógico, pero la ley dice que lo tiene que decidir un juez. Bueno, pero es que entonces el juez apenas el chico entra a uno de esos lugares ya lo decidió. No, porque como en el caso de él, un juez puede tomarse años para tomar esa decisión. Pero después el juez no le explica al chico por qué tardó tanto tiempo en tomar esa decisión. Y esos efectos de la negligencia, de la intervención, son generalmente el primer objetivo de trabajo dentro de una terapia. Dentro de una terapia lo primero que se trabaja es por qué quienes me prometieron que me iban a cuidar porque los que me tenían que cuidar no lo hicieron, tampoco lo hicieron. ¿Por qué llegaron tarde? ¿Por qué me hicieron pasear de un lado para el otro? Me ponían acá, me ponían allá. Una chica una vez me contaba, yo no sé cómo decirte todos los lugares a donde estuve, porque la verdad es que ya me los olvidé. Y todos los lugares a donde estuvo son lugares a donde estuvo a lo largo de 3 años. 3 años. Yo digo, a veces tendríamos que invitar realmente a los que toman decisiones y les decimos, ahora vamos a hacer un juego de roles. ¿Sí? Ahora, a ustedes los vamos a dejar en un hogar, un día los vamos a ir a buscar,
los vamos a meter en otro lugar, no les vamos a decir nada, no les vamos a decir a dónde los llevamos. Y ustedes se tienen que quedar ahí. Y tienen que conocer a gente nueva, de cero. ¿Sí? Y si ustedes necesitan algo y no saben cómo pedirlo, y la gente se pone impaciente con ustedes porque no saben cómo pedirlo, ustedes van a tener que aguantársela. Y si ustedes protestan porque extrañan el otro lugar, porque se habían encariñado con el otro lugar, van a tener que aguantársela. Estaría bueno alguna vez, ¿no es cierto? Yo digo que a veces con la experiencia uno puede aprender mejor. Porque otra cosa que genera también la negligencia en estos chicos, la que viven en sus familias de origen y la que se les agrega con la intervención, es una creencia muy profunda de que nadie los quiere, de que no son importantes, de que no son valiosos, de que uno me decía, bueno, pero es que yo a eso ya me acostumbré. Y yo pensaba, qué terrible, es terrible. Nadie tendría que decir, me acostumbré a que no me cuidaran. O sea, suena como, ¿no? Como una cosa antihumana. Imagínense, tenemos una planta en casa y tomamos la decisión de que no le vamos a dar lo que necesita la planta. Y la planta se va muriendo. Solo que la planta no tiene manera de quejarse. Y la realidad es que muchas veces a estos chicos se los trata como plantas. Tienen necesidades. Escuchamos infinidades de cosas que suenan muy lindas acerca de el cuidado de los chicos, el cuidado de los chicos, el cuidado de los chicos, lo que la infancia necesita. La infancia es el futuro de la sociedad. Y yo digo, hay una especie de abismo entre eso y lo que pasa en la realidad. Cuando nosotros estamos pensando en términos de desarrollo de una sociedad, podemos pensar en términos de desarrollo de una sociedad desde múltiples aristas. Podemos pensar desde el desarrollo de una sociedad haciéndola sustentable ecológicamente, haciéndola sustentable económicamente, haciéndola sustentable urbanísticamente, pero nunca nos ponemos a discutir en desarrollar una sociedad haciéndola sustentable desde el desarrollo del ser humano. Y el desarrollo del ser humano empieza apenas ve la luz. Y la realidad es que los efectos que tienen para estos chicos esa negligencia son múltiples. Son efectos que ocurren a nivel cognitivo, son efectos que ocurren a nivel afectivo, son efectos que ocurren a nivel corporal, a nivel fisiológico. Son chicos que no tienen ni idea de lo que es distinguir la sensación del hambre de los nervios que te da ir a dar una prueba en la escuela. Son chicos que tienen muy poca capacidad de entender de qué forma se manejan las relaciones sociales, las relaciones con el otro, las relaciones interpersonales. Les faltan infinidad de cosas. Y esa infinidad de cosas son agujeros que hay que ir rellenando a partir del momento en que alguien se da cuenta de que a estos chicos no los estaban cuidando, se los saca de ese lugar, se los ubica en un lugar a donde se les dan los cuidados que necesitan y se busca complementar eso con todo lo que al chico le faltó. Y esa es una construcción que lleva mucho tiempo. Muchas veces cuando yo trabajo con las familias adoptivas y me dicen, pero ¿cuánto falta? Pero ¿cómo puede ser? Entonces yo les digo, miren, todo este tiempo que no estuvo con ustedes este chico, todo este tiempo que no estuvo con ustedes, se fue criando con agujeros. A partir del momento en el que está con ustedes, tenemos dos tareas. La primera es descubrir esos agujeros, porque además no siempre sabemos de antemano cuáles son esos agujeros. A veces no sabemos cuáles son esos agujeros porque las historias no existen y a veces, debido a la negligencia de las intervenciones, no conocemos cuáles son esos agujeros porque no se los averiguó, no se preguntó. Cuando ya empecé a trabajar en maltrato infantil, tuve un shock cultural con la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Me habían enseñado que uno prácticamente no emite sonido, porque si no, no deja surgir el significante, y en el programa de asistencia del maltrato infantil,
uno era una metralleta de preguntas, una atrás de la otra, una atrás de la otra. ¿Por qué? Porque necesitábamos saber. La única forma de tener una radiografía clara de hasta qué punto un nene o una nena estaba siendo víctima de maltrato era preguntar, y se preguntaban incomodidades. Y muchas veces esto es lo que tenemos que hacer con estos chicos. ¿Con qué jugabas? No, yo no jugaba. ¿Y tenías algo que era tuyo? No, ahí donde yo estaba nada era de uno. Ah, y entonces, ¿cómo fue cuando vos llegaste a tu casa nueva y de repente te encontraste con que había un armario que tenía ropa que era solamente tuya? Era mucha. O cosas como, por ejemplo, mi mamá me dice que por qué duermo en el suelo. Y yo la miro a mi mamá y le digo, si yo dormí en el suelo desde chiquitita. Y te lo dicen así, con esta naturalidad. Y lo que nosotros necesitamos entender es que esta naturalidad tiene que cambiar porque no es natural que un chico duerma en el suelo. No es natural que un chico no pueda jugar. No es natural que un chico no pueda recibir lo que necesita. No es natural. No lo es. Entonces, para dejar abierto el espacio a dialogar, si no es un monólogo mío y no quisiera que se transforme en eso, pero tal vez lo que estaría bueno es pensar es qué es lo que nos falta para detectar a la negligencia y qué es lo que nos impide detectarla adecuadamente. Porque a lo mejor podemos pensar que lo que nos falta para detectarla es conocimiento y entonces ahí hacemos rápido porque entramos a escribir documento tras documento. Creo le preguntas a ChatGPT qué es la negligencia, te lo dice al toque. Le preguntas cómo la detectaste, lo dice al toque. Pero el problema es, yo puedo tener la herramienta del conocimiento, pero también tengo que ver si hay algo adentro mío que me impide verla. Porque es asomarse a cosas que no gustan. Y cuando uno se asoma a cosas que no gustan, hace como los chicos. Mejor no miro. Paro el monólogo y damos lugar al diálogo. Gracias, Buenísimo. Sandra. Ahí Gracias, Sandra. tomo dos preguntas, ahora se van sumando algunas más, pero tomo dos que aparecen. Una, en realidad es una reflexión. Micaela nos comparte qué interesante para pensar la victimización secundaria en cuanto a lo que como profesionales y organismos podemos causar a partir de nuestras intervenciones, y pone esto de cómo podemos agujerear aún más las realidades y la vida de estos niños, niñas y adolescentes. Y Victoria consulta si la negligencia en el cuidado prenatal y en el primer mes de vida extrauterina puede tener efectos que se manifiesten no tanto en los primeros años de vida, sino más en una segunda etapa, en una etapa escolar y aún teniendo luego una familia adoptiva. Todo depende de qué ocurra durante esa etapa, porque si vos tenés, por ejemplo, situaciones en las cuales un bebé mientras se está gestando tiene una mamá que consume alcohol o sustancias, las probabilidades de que los efectos se manifiesten desde el primer momento y durante el resto de su crecimiento existen. Em, Incluso el simple hecho de que la mamá no reciba los cuidados prenatales necesarios, y vuelvo a repetir, que no los reciba por una decisión, ¿sí? O sea, porque no quería estar embarazada y entonces no voy a ir al médico, o porque yo no tengo ganas de tomar ninguna cosa que me den porque me van a envenenar. Yo me acuerdo una época en la que trabajaba en el hogar para madres adolescentes que había una chica, por ejemplo, que había llegado embarazada con un cuadro de anemia importante y ella era cada vez que había que hacerle un análisis de sangre para chequear su estado de anemia y ver, digamos, qué más había que hacer porque además estaba recién en los primeros meses de embarazo.
Ella se negaba rotundamente, era una cosa, pero que había que tratar de convencerla de mil maneras porque pensaba que con la aguja le iban a introducir un bicho o una cosa por el estilo. Esa chica estaba en un lugar contenido en el cual de alguna manera terminábamos haciendo lo que fuera necesario para poder hacerle los análisis de sangre y chequear su anemia. Esta chica fuera del hogar iba a seguir con su idea de que si le ponían una aguja para sacarle sangre se iba a morir, vaya uno a saber de qué, no se iba a controlar la anemia y podría haber habido chances de que la bebé también naciera con bajo peso, o que incluso naciera prematura. Entonces, sí, obviamente que la negligencia en esos primeros, en esa primera etapa del desarrollo puede tener efectos posteriores en la criatura. Lo que pasa es que hay algo que es muy interesante, es una ecuación muy simple, pero que a veces cuesta mucho entender, sobre todo en el campo de quienes toman las decisiones, que es la intervención, cuanto más temprana, mejor. Esto es exactamente lo mismo que el mantenimiento de una casa. Digo porque a mí me gusta mucho hablar con metáforas que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo, porque a veces esas metáforas es como que, viste, te hacen así en el conocimiento. Yo digo, si vos tenés una gotera y decís, no, bueno, hasta que no empiecen a caer 15 gotas seguidas, la verdad es que yo no le voy a prestar atención a la gotera, porque dentro de todo esto está controlado. Un día lo que puede terminar pasando es que esas 15 gotas empiecen a filtrar por todo el techo. Pero como todavía no caen todas las gotas, vos vas a decir, no, hasta que no caigan las gotas, total, mientras tanto el techo, la filtración me está corriendo por toda la casa, me llega al baño, pasa por el caño de electricidad, no puedo prender la luz, pero yo estoy tratando de pensar en si caen 15 gotas de acá. Entonces, de la misma manera que lo que más me conviene es que si yo tengo una gotera, apenas la pesco, vaya a ver de qué se trata para no tener problemas mayores después, cuando yo detecto que hay una situación de riesgo, la intervención tiene que ser inmediata. Y en ese sentido, entonces, es donde cobra relevancia esto que yo cuando se promulgó la ley Lucio y con el tema de que la gente tenía que recibir capacitación, tuve un déjà vu y dije, pero cuando se promulgó la Ley de Protección contra la Violencia Familiar en el año 1995 o 6, también había que capacitar a la gente. ¿Qué pasó entre esa época y ahora? Yo me debo haber dormido. Entonces, realmente, lo que tenemos que entender es, hoy tenemos muchas herramientas para saber y para pronosticar qué cosas pueden hacer daño. Ahora creo que necesitamos realmente entrar en la etapa de la prevención del daño. Ahí con esto que decís, Sandra, de la prevención, Florencia Matos, después retomo la pregunta de Ezequiel, vayan dejando preguntas, yo las voy a ir retomando. Florencia consulta si hay organismos que se dediquen a comunicar a la comunidad este tipo de realidades y trabajar desde la prevención con esta información. Los debe haber, pero lo que me parece que no hay es una política realmente, verdaderamente de bajada y de desparramo de la información y de chequeo de que esa información se desparrame, de que llegue a quien tiene que llegar y de qué efecto, de qué efecto termina teniendo. Porque si no, si tenemos esfuerzos aislados, y de hecho muchas veces hay esfuerzos que las políticas públicas no cubren, y no las cubren las de ningún gobierno, ¿eh? No las cubren las de ningún gobierno. O sea, si alguien simpatiza en especial con alguna fuerza, puede ir tranquilamente a decirle, che, mirá que te están faltando algunas acciones. Algunos le faltarán más que otras, pero la realidad es que la gran mayoría de las necesidades en este tema las terminan cubriendo las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias, pero no se convierten en políticas públicas que, primero, tengan una correcta valoración del problema, entiendan qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer
implementen lo que se tiene que hacer y además evalúen la efectividad de lo que se tiene que hacer. Esto, en mi humilde conocimiento, a nivel macro, no hay. Si no, no seguiríamos creando leyes en las cuales se diga que se tiene que capacitar a la gente cada vez que un chico se muere. Bien, bueno, Griselda agradece tus metáforas que clarifican y permiten acceder y entender lo complejo. Y Ezequiel trae una duda con respecto a una realidad muy actual. Pregunta con respecto a la negligencia formativa, ¿en qué contexto nos encontramos como argentinos ante las situaciones como el homeschooling o los centros alternativos, entre comillas, de Ah, educación no formal? A ver, el punto es, si el homeschooling está desde algún lugar contemplado y observado, es decir, está tomando los contenidos que tiene que tomar y además tenemos la certeza de que esa criatura tenga ámbitos de socialización, porque la escuela es contenidos y socialización, ¿sí? Y esos contenidos están, digamos, de acuerdo no solamente a las normativas de lo que el chico tiene que aprender a leer, a escribir, etcétera, 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 sino están en línea con una suerte de pensamiento de cómo nosotros pensamos a la sociedad. Entonces, esa es una cuestión. Ahora, si el homeschooling es una cuestión de que como la escuela no me da lo que me tiene que dar, yo voy a ejercer mi derecho parental y voy a educar a mi hijo como a mí me parece y no voy a permitir que absolutamente nadie interfiera en la manera en la que voy a educar a mi hijo, eso habría que revisarlo. Porque ese mismo razonamiento, y va a parecer exagerado lo que digo, pero ese mismo razonamiento, por ejemplo, es el que pueden utilizar los padres que consideran que, los padres como progenitores, ¿sí? Los progenitores que consideran que pegarle a un chico es una manera de educarlo. O los que consideran que una manera de ayudar al chico a desarrollar su propio criterio es no meterse, por ejemplo, en lo que hace con sus dispositivos. Entonces, si tiene 9 años o 10 años o 11 años, empezamos a preguntarnos si, ay, pero realmente tengo que controlar el celular. Entonces, estamos entrando, tenemos que estar muy atentos porque podemos estar entrando en prácticas de crianza que rayan la negligencia y que no ocurren exactamente en estratos vulnerables de la sociedad, que ocurren también en estratos socioeducativos medios y altos. Entonces, es una cuestión en la que nosotros necesitamos verdaderamente sentarnos a entender qué necesita un ser humano para desarrollarse bien, qué necesita un ser humano para desarrollarse en su máximo potencial. Y también me parece que ha llegado el momento en el que nos sentemos a pensar a la educación formal y le preguntemos si está a la altura de lo que se necesita hoy en una sociedad en la cual no solamente tenemos 20 millones de cosas a disposición, sino que lo que tenemos es cada vez una mayor intolerancia, o sea, el bullying, yo digo, yo me acuerdo todavía, tengo como muy calcada todavía la imagen de una nena que me contó lo que yo recuerdo en mi cabeza como la primera situación de ciberacoso, y se usaba el MSN, el Messenger. ¿Se entiende cuánto tiempo hace de esto? Y en ese momento la nena me mostró los mensajes que le mandaban las amigas. Los padres se fueron a quejar a la escuela y la escuela les contestó que no podían meterse en eso porque eran comunicaciones privadas entre los chicos. Entonces, la realidad es que tenemos una oportunidad, es como el paradigma de Kuhn, ¿sí? O sea, si todas las cosas se vienen abajo, sentémonos a ver cómo las reorganizamos. Estamos viendo muchas situaciones problemáticas, les ponemos nombre a las situaciones problemáticas, pero a mí me parece que nos falta un poquitito más de trabajo a la hora de sentarse a ver cómo se solucionan las problemáticas.
Y esa es la tarea más complicada, porque requiere de muchísimo trabajo. Y parte del trabajo implica reconocer que frente a un problema yo puedo pensar en una solución, la puedo implementar, pero la tengo que poner a prueba. Si no la pongo a prueba, no puedo estar segura de si funcionó o no funcionó. Si la pongo a prueba, puedo determinar si le tengo que ajustar algo, qué y cómo se lo ajusto. A veces la sensación es como que de las buenas intenciones y de las palabras que se dicen, porque queda bien decirlas y porque me conviene decirlas, cae una lluvia de ideas, pero esa lluvia de ideas no siempre se termina trasladando a acciones prácticas y concretas. A menos que, como decíamos antes, esas acciones prácticas y concretas las terminan implementando ONGs, organizaciones comunitarias, que son grupos de ciudadanos que ven un problema y dicen, che, con esto hay que hacer algo y lo hacen. Y en realidad las organizaciones no gubernamentales tendrían que ser un punto más de apoyo de lo que se hace a nivel de las políticas públicas. No tendrían que ser las que los reemplazan. Sandra, pensamos, bueno, con el equipo de la interdisciplina, ¿no? Primero que qué valiosa tu mirada de la complejidad, porque fuiste trayendo distintas dimensiones. Y en estas distintas dimensiones queríamos preguntarte, bueno, vos decías, no basta con comprender la realidad, ¿no? Conocerla y comprenderla. Y entre esta dimensión y la dimensión de toma de decisiones y de política pública, nos preguntamos por un espacio intermedio que tiene que ver con el instrumental para poder detectar a tiempo, ¿no? Detectar y saber cómo registrar, evaluar este tipo de situaciones como de la que estamos hablando hoy, ¿no? De la negligencia con todos estos aspectos que vos diste. Entonces queríamos volver a esto como una pregunta, digamos, si vos tuvieras que compartir con nosotros cuál es el instrumental o alguna parte del instrumental que vos valorás, el cual podemos salir a buscar, a indagar, a profundizar, a formarnos. Bueno, ¿cuál nos sugerirías? A ver, me parece que lo primero que hay que hacer es hay que rociar conocimiento, ¿sí? Porque ya no se trata de transmitir. A mí me parece que ya estamos en la... ¿Vieron como cuando hay incendios forestales y la mejor manera de combatirlos es que estén los aviones hidrantes que tienen mucha más capacidad de tirar chorros muy grandes de agua y apagar el incendio? Necesitamos aviones hidrantes de conocimiento, porque ese conocimiento tiene que llegar a todas las instancias públicas y privadas que tienen contacto con niños y familias, a las escuelas, a las guarderías, los jardines maternales, los dispensarios, la salita pública, el hospital, la clínica, el consultorio del pediatra, de la fonoaudióloga, de la dentista, de la psicóloga, ¿sí? Eso es lo primero. A mí me hace acordar mucho esta pregunta que vos me haces a qué es lo que pasó cuando a mediados de los 90 se hace el famoso estudio de las experiencias adversas en la infancia, que es el que hizo, ¿sí? Empujó necesariamente a la medicina a decir, miren chicos, está todo bien, todo lo que ustedes están queriendo hacer para detectar la cura para el cáncer, pero ese no sería el único problema con el que se enfrenta la medicina. Hemos descubierto que a mayor cantidad de eventos adversos en la etapa infanto-juvenil, más chances hay de que determinadas condiciones de enfermedad se complejicen. Lo pusieron en números, unos números escandalosos. ¿Vieron como cuando uno ve? Porque aumenta un 475% la probabilidad de, uno ya dice 475%, es como te abruma ese porcentaje. Y en un estado de Estados Unidos, no me acuerdo cuál, probablemente haya sido California o algún estado de estos, cuando empezaron a ver, o sea, cuando surge esta cuestión, muchos lo empiezan a llevar a la práctica, empiezan a decir, incluso empiezan a hacer cuestionarios de experiencias adversas en la infancia más amplios que los que se hicieron inicialmente para la investigación epidemiológica. Y en un estado de Estados Unidos se implementaron para los centros de primera infancia, o sea, serían como las clínicas pediátricas, implementaron una estrategia que era, llega una familia con una criatura que tiene 39 grados de fiebre.
¿qué haces? Le tomás todos los datos, pi, 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 pi. Mientras están esperando que lo atienda el médico o mientras el médico lo atiende, se le pasa a los progenitores el cuestionario de las experiencias adversas en la infancia. Pero yo vine porque mi bebé tiene fiebre. ¿Para qué me preguntan si tuve alguna vez algún pariente encarcelado que se drogaba o algo por el estilo? Porque lo que se busca ahí es detectar riesgo. Y en el detectar riesgo, estas clínicas dicen, implementamos cosas que puedan aminorar, o sea, que puedan frenar ese riesgo que detectamos que entró por otro lado. Entonces, probablemente la primera movida tendría que ser que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa, es decir, el que trabaja con chicos de la Villa 31 y el que trabaja con chicos que van a una escuela en La Recoleta, para la gente que es de otros países, la Villa 31 es en la ciudad de Buenos Aires, un barrio de extrema pobreza, La Recoleta es un barrio de extrema riqueza. ¿Sí? Estamos hablando de los dos polos de, vamos a poner Puerto Madero. Puerto Madero es de extrema riqueza. Están los dos polos socioeconómicos. Entonces, lo tiene que saber todo el mundo. El maestro, el doctor, la enfermera, la fonoaudióloga que trabaja en la zona donde hay población socioeconómicamente más privilegiada y la otra. Y se tienen que implementar a partir de ahí entonces estrategias de detección. Y esas estrategias de detección tienen que poder articularse con estrategias de intervención. Ahora, necesitas tener preparado el paquete de formación y el paquete de estrategias. Y me parece que fallamos en los dos. Te diría que el paquete de formación todavía incluso tenés una cosa más fácil que hacer. Y tenés que agarrar a todos los programas de formación profesional, a todos, y explicarles, este es un problema con el que se pueden encontrar con mucha más facilidad de lo que creen. Las consecuencias de este problema son tales y ya tendrías que poder decirles, y las acciones a seguir son tales otras. Entonces, a partir de ahí, dejaría de ser la negligencia o cualquier otra forma de violencia hacia los chicos, dejaría de ser esa especie de subespecialidad que busca la gente medio rarita, ¿sí? Dice, ay, ¿cómo te metes con eso? Mira, yo hubo una época en la que realmente creía, como trabajaba en el programa de asistencia del maltrato infantil, yo también entré en la fantasía de que los casos de maltrato caían ahí, ¿no? Como las moscas que caen en el cebo para la mosca. Pues dije, no, pero esto no es así. Después terminé pensando, cuando me fui del Estado, que si en privado me llegaban estos casos, debía ser porque, claro, yo, o sea, tenía como el karma encima mío. Y después descubrí que esto tampoco era así, porque muchos de los que llegaban acá a verme a mí antes habían pasado por otras consultas. Entonces, a partir de ese momento, me ha tocado a veces en formaciones generales, ¿sí? Formaciones que no están específicamente ligadas con el trauma o con el maltrato o algo por el estilo, me invitan a hablar de maltrato infantil y entonces yo empiezo incomodando a la gente, que es una cosa que me sale bastante bien, diciéndole, no les voy a hablar de un problema excepcional, les voy a hablar de algo que o ya entró a sus consultas o entre esta semana y la próxima entra y la gente ya se pone blanca. Entonces, tal vez lo que tenemos que hacer es esto, es empezar a transmitir la realidad, la realidad real. Y empezar a transmitir esto, que es que no existe una condición socioeconómica, cultural o educativa que esté vinculada inmediatamente a la negligencia. Efecto de la negligencia es democrático. Yo siempre digo, el maltrato es muy democrático. Afecta a todas las razas, a todas las religiones, a todos los niveles educativos. Y creo que es eso lo que necesitamos. O sea, necesitamos una incomodidad profunda. Ya te diría, Agustina, que ni necesitamos una reflexión profunda. Creo que estamos reflexionando hace mucho tiempo. Ahora necesitamos sentirnos incómodos durante un buen rato.
y no solamente cuando aparecen las noticias truculentas en los diarios. Sandra, bueno, hay muchos agradecimientos, igual que nosotras, de tu claridad y de lo interesante de todo lo que trajiste. Hay una pregunta de Cristina, nos trae su reflexión también, que dice que ella piensa que la problemática que más complica el trabajo de la negligencia tiene que ver con los sistemas parentales actuales, donde se ven serias dificultades de cuidado efectivo en todos los extractos sociales, esto vos lo decías, y pregunta cuál es tu mirada al respecto. A ver, yo hace 33 años que estoy trabajando en este tema y he visto un poco de todo. Yo creo que cada época tiene lo suyo, ¿sí? Eh, y tal vez creo que en esta época una de las cosas que no colabora sea que se ha facilitado demasiado, tenemos un problema con el uso del lenguaje. Nos hemos empezado a acostumbrar a utilizar palabras que suenan muy bien, a repetirlas y a vaciarlas de contenido. Entonces, a mí me ha tocado escuchar un montón de cosas y cuando vos vas a preguntar exactamente, pero para vos, ¿qué es eso concretamente? Eso de lo que vos me estás hablando, ¿qué es? Contame tu mirada de lo que es la crianza respetuosa, por ejemplo. Contame tu mirada de lo que significa criar a un chico libre. Contame tu mirada de lo que significa yo no voy a repetir con mis hijos los errores que cometieron mis padres conmigo. Cuando vos empezás a hacer preguntas incisivas, cuando vos le empezás a preguntar al otro, llename de contenido este concepto que suena tan bien, ahí es a donde vos empezás a entender realmente qué es lo que está pasando. A mí me ha pasado muchas veces, en la consulta no recibo solamente situaciones vinculadas a malos tratos o negligencia, pero muchas veces me ha tocado trabajar con parejas jóvenes y que lo que les falta es buscan el apoyo terapéutico para cosas que en mi época no las hacía ni un psicólogo ni un pediatra y que tenían que ver con la puesta de límites, pero la puesta de límites simples, ¿eh? No la puesta de límites de si uno se porta bien o si se porta mal, la puesta de límites simple, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. No, mira, ¿sabes qué? 2 pedazos de torta no te podés comer. Y no le explicabas al chico. A mí me pasó una vez un papá preguntarme 3 veces, pero ¿y no le tengo que explicar por qué no lo hago? Y la No. criatura tenía 3 años. Entonces, cada vez yo le explicaba que a una criatura de 3 años vos no le podés dar una explicación con palabras de una persona de 40. Vos le podés decir cuánto mucho, no, porque te hace mal. Yo ya sé que vos, no, vos querés comer, pero mamá sabe que te hace mal, entonces no te puedo dar. Me miraban como si más o menos yo les estuviera diciendo que el universo se iba a caer sobre nuestras cabezas. En países como la Argentina, y probablemente otros países latinoamericanos, en esto puntualmente no lo puedo decir, pero sí lo puedo decir por la Argentina, nosotros seguimos todavía viviendo el trastorno por estrés postraumático de la dictadura. Y es crónico. Y una de las tantas manifestaciones del trastorno por estrés postraumático post-dictadura es el ejercicio de la autoridad. Porque se empezó a crear una idea, se empezó como a pegotear, que autoridad es lo mismo que autoritarismo. Entonces no podemos ser autoritarios, pero somos autoritarios, nos remitimos a los recuerdos traumáticos de la década del 70. Y a mí me encanta una vez una colega mexicana en una formación que ella estaba dando en Perú y que yo tuve la suerte de tomar, somos además muy cercanas, muy amigas, y ella había visto una foto en la que estaba yo con mis 2 hijas, chicas, estábamos en la playa, y era una foto donde yo las estaba abrazando y ellas estaban bien cerca de mí. Entonces me preguntó si podía usar esa foto para su presentación. Yo le dije que sí, que no había ningún problema. Y entonces con esa foto ya estuvo hablando durante media hora aproximadamente y le preguntaba a la gente, ¿ustedes qué ven aquí? ¿Qué ven acá? Yo, por supuesto, todo el mundo, ay, sí, esa es Sandra, está abrazando a sus hijas, ay, qué lindas, ahí hay amor, ay. Y ella decía,
y en un momento dado dice, aquí hay liderazgo. La gente se quedó dura. Liderazgo, liderazgo es una palabra del management. Entonces ella dijo, sí, liderazgo quiere decir que en una familia hay adultos que lideran el funcionamiento de esa familia, conducen esa familia hacia donde entienden que tienen que ir. Hay que irse a dormir a una determinada hora, no se pueden comer dulces o no se pueden comer tantos dulces, hay que desayunar cuando uno se levanta, hay que ir a la escuela, después hay que ordenan, organizan la experiencia. No le preguntan a la criatura si le gusta cómo la están organizando. Porque la criatura, y ella decía, las hijas de la edad de Sandra en esa foto no pueden tomar decisiones claras y concretas respecto de lo que les gustaría hacer en todos los ámbitos. Necesitan ir aprendiendo y para eso necesitan que alguien las conduzca. Y ese es el rol parental. Entonces, mi sugerencia es que cada vez que nos vamos encontrando con familias que manejan estos conceptos que suenan tan bonitos, pongámonos molestos y preguntémosles qué significa para ustedes esto, cómo lo practican, de qué forma, de qué manera, cómo lo hacen. Mm. Porque ahí es a donde vamos a encontrar por dónde vienen los problemas. Bien. Bueno, sí, muy interesante, Sandra, porque además a lo que apelás es un poco a pensarnos, ¿no? Como, bueno, como personas también que trabajamos con nuestra subjetividad y la importancia de rever nuestros propios modelos de crianza, ¿no? Y lo que repetimos inconscientemente y a veces también conscientemente, y que es necesario cuestionarnos, ¿no? Para poder reflexionar sobre eso, y poder modificarlo, ¿no? Entonces, bueno, en esta sociedad patriarcal, adultocéntrica y demás, para poder intervenir bien, primero tenemos que trabajar con nuestra propia subjetividad, ¿no? Desde la terapia, desde las supervisiones y demás. Así que bueno, vamos a cerrar acá. Nos hemos pasado 10 minutos de nuestros diálogos, pero nos parecía que no podíamos dejar bueno, terminar de escucharte. Y te agradecemos nuevamente, Sandra, agradecemos la participación de todos y todas. Y nos estamos viendo en el próximo diálogo, que van a recibir la información vía mail. Muchas gracias a todos y a todos, y sobre todo a vos, Sandra. Gracias, muchas gracias. Gracias, gente. Gracias por sus preguntas también. Gracias. Y bueno, que sigan los diálogos entonces. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Chao. gracias.